La oficina quedó en un silencio extraño en el instante en que la pequeña Lily Morgan, de 8 años, cruzó las puertas de cristal, aferrada a su osito de peluche gastado y a la mano de su padre. Se suponía que era el día de llevar a tu hijo al trabajo, pero todos sabían que, para James Morgan, aquello no era una elección. La niñera había cancelado a última hora y él, siendo padre soltero y con una presentación crucial encima, simplemente se había quedado sin alternativas. Lo que nadie imaginaba era que esa visita inesperada iba a moverlo todo de lugar, sobre todo para la implacable directora ejecutiva, Victoria Hayes. Y si esta historia de encuentros inesperados y segundas oportunidades te está atrapando, vale la pena quedarte, porque a veces lo más pequeño termina cambiando lo más grande. James Morgan se acomodó la corbata con nerviosismo mientras guiaba a su hija por el ajetreo del departamento de marketing de Hayes Innovations. A sus 34 años, la mayoría de los días había perfeccionado el equilibrio imposible entre la paternidad en solitario y su carrera como estratega senior de marketing. Pero ese día no era la mayoría de los días. Faltaban 2 horas para su presentación ante el consejo, y la escuela de Lily estaba cerrada por jornada de capacitación docente. «Papá, todos me están mirando», susurró Lily, pegándose más a su costado. «Es porque eres la niña más bonita que han visto en esta oficina aburrida», le respondió él en voz baja. Lily soltó una risita, y por un segundo ese nudo en el estómago de James aflojó un poco. En ese momento, Diane, una colega, los vio y se acercó deprisa. «James, no sabía que hoy traías invitada». Su sonrisa era cálida cuando se agachó para ponerse a la altura de Lily. «¿Y tú quién eres, señorita?» «Soy Lily Morgan. Tengo 8. y 3/4, anunció con esa seriedad solemne que solo los niños pueden tener cuando declaran su edad, como si fuera un título oficial. «Bueno, Lily Morgan, de 8 y 3/4, es un gusto conocerte. Tu papá tiene una reunión importante hoy, ¿verdad?» James se pasó la mano por el cabello, que ya estaba más desordenado de lo que le gustaría. «La niñera tiene gripe. Llevo semanas preparándome para esta presentación. No podía cambiarla». La expresión de Diane se tensó con preocupación. «Sabes que a Victoria no le gustan las interrupciones». Victoria Hayes había convertido Hayes Innovations de una startup a punto de hundirse en una potencia en apenas 5 años. Brillante, imparable y famosa por exigirlo todo, dirigía su empresa con una precisión quirúrgica y con muy poca paciencia para asuntos personales. «Lo sé», suspiró James. «Solo, espero instalar a Lily en la sala de descanso con su tableta. Ella sabe entretenerse sola». Como si el nombre la hubiera convocado, Victoria Hayes salió del elevador en ese instante. El murmullo matutino se apagó como si alguien hubiera bajado un interruptor. A sus 38 años, imponía presencia no solo por su vestimenta impecable, un traje carbón con acentos carmesí, sino por esa intensidad enfocada que parecía llenar el lugar. Llevaba el cabello oscuro recogido en un chongo pulcro que resaltaba sus pómulos marcados y unos ojos atentos, de esos que no se les escapa nada. Y ahora esos ojos se clavaron en James y en la pequeña figura a su lado. «Señor Morgan», dijo, y su voz cruzó la oficina silenciosa como una orden. «Mi oficina. Ahora». James apretó con suavidad la mano de Lily. «Está bien, cariño. Quédate un momento con la señorita Diane». Diane asintió con ánimo, pero su mirada decía lo que todos pensaban: James estaba en problemas. Victoria ya estaba sentada detrás de su escritorio cuando James entró. Él cerró la puerta con cuidado. «Explique», dijo ella, sin rodeos, señalando la silla frente a ella. «La escuela de mi hija está cerrada hoy y la niñera se reportó enferma esta mañana. Tengo la presentación ante el consejo a las 11 y... ¿Y por eso trajo a una niña a un lugar de trabajo profesional?» No era una pregunta. James enderezó la espalda. No tenía otra opción. «Lamento la interrupción, pero jamás he fallado una fecha límite ni he entregado menos de lo esperado. Hoy no será diferente». Victoria lo observó un largo momento. James siempre le había parecido un enigma, extraordinario en lo que hacía y, aún así,
conservaba una calidez que la mayoría perdía en la escalada corporativa. Ella había revisado su expediente cuando lo promovió el año anterior. Viudo desde que su hija tenía apenas 3 años, había reconstruido su vida mientras criaba solo. La silla vacía en la esquina de su oficina, dijo al fin. ¿Le sirve a ella? James parpadeó, desconcertado. ¿La silla de visitas? Es bastante incómoda, y además es demasiado alta, ni siquiera alcanzaría la mesa bien. Algo cruzó el rostro de Victoria durante un instante, tan breve que James dudó si realmente lo vio. Demasiado pequeña, murmuró ella, y luego, con una firmeza inesperada, entonces que se siente aquí. Señaló el sofá acolchonado junto a la pared, ese mueble del que los empleados bromeaban diciendo que nunca había sido usado. ¿Qué? Balbuceó James. Su hija puede quedarse en mi oficina mientras usted se prepara y durante la reunión. Está insonorizada, tiene baño privado y yo estaré fuera con llamadas prácticamente toda la mañana. James la miró fijamente, tratando de encontrar el truco, la condición oculta. Señorita Hayes, eso es increíblemente generoso, pero... Es práctico, señor Morgan. Necesito que usted esté concentrado en esa presentación. Ahora presénteme a su hija. Minutos después, Lily estaba de pie, con los ojos muy abiertos, en la oficina de Victoria, apretando su osito mientras contemplaba los ventanales de piso a techo con la ciudad extendiéndose allá abajo. El mundo de los adultos se veía distinto desde ahí, enorme, brillante y un poco intimidante. Lily, dijo James con suavidad, esta es la señorita Hayes. Te está dejando quedarte en su oficina mientras papá trabaja. Victoria se agachó, y eso sorprendió a ambos Morgan, como si la mujer más estricta del edificio de pronto se hubiera vuelto otra persona por un segundo. Hola, Lily. ¿Puedes decirme Victoria? ¿Cómo se llama tu osito? Pancake, respondió Lily con cautela. Papá dice que ya casi es tan viejo como yo. Pancake se ve muy sabio, dijo Victoria con absoluta seriedad. ¿Tú y Pancake quieren dibujar? Tengo papel y plumones de colores. Mientras Victoria acomodaba a Lily con materiales que sacó de un cajón que James ni siquiera sabía que existía, él la observó como si estuviera viendo a otra persona. Esa no era la Victoria Hess que hacía temblar a los ejecutivos. Gracias, murmuró, mientras Lily se acomodaba en el sofá, ya completamente absorbida en su dibujo. Victoria se enderezó y su máscara profesional regresó a su sitio, impecable, fría, exacta. 2 horas, señor Morgan. Aprovéchelas. Durante toda la mañana, James fue a ver a Lily entre una sesión y otra de preparación. Cada vez la encontraba tranquila, dibujando o leyendo en el sofá. Victoria aparecía y desaparecía, atendiendo llamadas en salas de juntas, pero de algún modo siempre se las arreglaba para que a Lily no le faltara agua o algún bocadillo cuando lo necesitaba. En una de esas visitas, James notó algo en el escritorio de Victoria que jamás había visto, una pequeña foto enmarcada, colocada de espaldas a la puerta. No podía distinguir la imagen, pero su sola presencia en esa oficina tan minimalista y perfectamente ordenada le pareció extraña, casi fuera de lugar. La presentación ante el consejo salió perfecta. La estrategia de marketing de James para la nueva línea de productos fue aprobada por unanimidad, y Victoria, la misma que casi nunca soltaba elogios, reconoció el trabajo con un inusual, excelente trabajo, señor Morgan. Cuando regresó a recoger a Lily, la encontró sentada detrás del escritorio de Victoria, y a la directora ejecutiva a su lado, ambas inclinadas sobre un dibujo como si el mundo se hubiera quedado en pausa. Papá, exclamó Lily. Victoria me está enseñando a hacer un plan de negocios para mi puesto de limonada. Victoria se incorporó con un leve rubor subiéndole a las mejillas. Su hija tiene instinto emprendedor, señor Morgan. James, corrigió él con suavidad. Después de hoy, creo que ya podemos usar nombres de pila. Algo se movió en la expresión de Victoria, una suavidad alrededor de los ojos. James. Luego, mientras recogían las cosas de Lily, Victoria dudó un instante antes de hablar. ¿El picnic de la empresa este fin de semana, asistirán?
James había pensado saltárselo, como casi siempre. Socializar con la oficina era complicado. Como padre soltero, no lo habíamos planeado. Me dijeron que habrá pintacaritas, lo interrumpió Victoria, mirando a Lily. Y también me informaron, por una fuente muy confiable, que la limonada de ahí es bastante mala. Tal vez una consultora podría mejorarla. Lily se iluminó. Yo puedo ayudar. Papá, ¿podemos ir? James se sorprendió a sí mismo asintiendo, arrastrado por esa corriente inesperada entre la emoción de su hija y la invitación extrañamente humana de su jefa. Ahí estaremos. Al salir de la oficina esa tarde, Diane los interceptó junto al elevador. Entonces, susurró a James, ¿qué milagro hiciste para que Victoria G. se volviera niñera? James negó con la cabeza, todavía tratando de entenderlo él mismo. No tengo idea. Papá. Lily tiró de su mano. Victoria me enseñó una foto de su niñita. Está en el cielo con su mami. James se quedó helado. De pronto, las piezas encajaron con un golpe silencioso. La foto en el escritorio, la bondad inesperada, la conexión inmediata con Lily. El picnic de la empresa amaneció soleado y tibio. James ayudó a Lily a montar su puestito de limonada. Victoria había hecho que fuera una estación oficial de bebidas y además había arreglado que lo recaudado se destinara al hospital infantil que la empresa apoyaba como obra benéfica. James vio a Victoria al otro lado del parque, casi irreconocible con ropa casual, jeans oscuros y una blusa azul sencilla. Estaba hablando con miembros del consejo, pero sus ojos se escapaban una y otra vez hacia el puesto de Lily. Ve a hablar con ella, papá, insistió Lily, con una madurez que descolocaba. Es complicado, cariño. Es mi jefa. Está triste, como nosotros estábamos. Pero ya no estamos tristes, ¿verdad? Tal vez ella todavía no sabe cómo dejar de estar triste. James besó la cabeza de su hija. ¿En qué momento te volviste tan inteligente? Tengo 8 3/4, le recordó con solemnidad. Más tarde, Victoria se acercó al puesto de limonada y esperó su turno detrás de otros empleados, encantados con la pequeña emprendedora. Cuando por fin llegó al frente, lo pidió con formalidad casi teatral. Una limonada, por favor. Lily sonrió enorme mientras servía con cuidado. Son $3 para caridad. Victoria le entregó un billete de 20. Quédate el cambio para el hospital. Mientras Lily le daba las gracias, James dio un paso al frente. Ayer no le agradecí como debía. De verdad. No fue nada, lo minimizó Victoria, pero sus ojos contaban otra historia distinta. Lily me habló de la foto, dijo él en voz baja. Lo siento mucho, de verdad. Victoria se quedó inmóvil, con la limonada a medio camino de sus labios. Por un instante, James creyó haber cruzado una línea peligrosa, una de esas que no se perdonan. Emma, dijo ella al fin, con la voz apenas audible. Este año habría cumplido 12. ¿Cómo era?, preguntó James con cuidado. La pregunta pareció sorprenderla. La mayoría solo soltaba frases hechas o cambiaba el tema. Terca. Creativa. Le encantaban las mariposas y odiaba los chícharos. Una sombra de sonrisa tocó los labios de Victoria. Después de que murió, me volqué por completo en la empresa. Era más fácil que volver a una casa vacía. Conozco esa sensación, aceptó James. Cuando Sarah falleció, me aterraba el silencio, cuando Lily ya estaba dormida. La mirada de Victoria se fue hacia Lily, que en ese momento explicaba su receta secreta con toda seriedad a unos compañeros de trabajo fascinados. Has hecho un trabajo increíble con ella, dijo Victoria en voz baja. Algunos días mejor que otros, admitió James con una honestidad cansada, de esa que solo sale cuando ya no hay necesidad de fingir. Pero tener una comunidad ayuda. Victoria lo miró como si esa palabra se hubiera quedado flotando entre los dos. Sabes, podría ser parte de la nuestra. Incluso las directoras ejecutivas más feroces necesitan gente, a veces. La risa de Victoria fue suave, auténtica, casi inesperada.
¿Esa es tu evaluación profesional, director de Marketing Morgan? Lo es, respondió James sin titubear. Y soy muy bueno en mi trabajo, como mi jefa lo reconoció hace poco. Algo nuevo parpadeó entre ellos. No era un acuerdo, ni una promesa, pero sí era un espacio abierto. Una posibilidad. El Museo Infantil tiene una nueva exhibición de mariposas, dijo Victoria con cuidado, como si cada palabra se midiera sola. A Emma le habría encantado. Luego añadió, aún más despacio. Quizá Lily también podría disfrutarla. James sonrió, y en esa sonrisa había alivio, gratitud y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Creo que eso se puede arreglar. El verano se fue convirtiendo en otoño, y luego en invierno, y en Hess Innovations poco a poco se volvió normal ver a Lily Morgan por ahí. A veces haciendo tarea en la sala de descanso, a veces ayudando con tareas sencillas de archivo después de la escuela, como si la oficina también fuera parte de su mundo. Los empleados también se acostumbraron a algo aún más extraño, ver a su CEO sonreír más seguido, reírse de verdad, e incluso, en ocasiones, irse del trabajo a una hora razonable. Y si alguien notaba que James Morgan y Victoria Hess solían llegar por separado, pero muchas veces se iban juntos, tenían la inteligencia suficiente para no comentarlo de frente. Aunque eso no impidió que la apuesta silenciosa de la oficina sobre cuándo dejarían de ser amigos de la familia para convertirse en algo más fuera el secreto peor guardado de toda la empresa. En Nochebuena, Victoria organizó una pequeña reunión en su casa. Fue la primera vez que abría ese lugar a alguien del trabajo. Diane y unos cuantos colegas cercanos observaron cómo Lily dirigía a los adultos en la decoración del árbol, y cómo Victoria seguía las instrucciones de la niña con una precisión divertida, como si hasta eso lo tomara con seriedad. Nunca pensé que vería este día, murmuró Diane a James mientras preparaban chocolate caliente en la cocina. Victoria Ayers recibiendo órdenes de una niña de 8 años. 8:75, corrigieron James y Victoria al mismo tiempo desde extremos opuestos de la sala. Y entonces, como si ambos se hubieran sorprendido de sí mismos, se encontraron con la mirada, y se rieron. Más tarde, cuando los invitados se fueron y Lily se quedó dormida en el sofá, Victoria y James se sentaron junto al árbol. La habitación estaba iluminada solo por las lucecitas que titilaban, y todo lo demás parecía quedar lejos. Victoria rompió el silencio con una voz más baja de lo habitual. Tengo algo para ti. Fue por un pequeño paquete, sencillo. No es gran cosa, dijo, casi como disculpándose antes de tiempo. James lo abrió y encontró una foto enmarcada, Lily en su puesto de limonada, Victoria arrodillada a su lado, las dos riéndose de algo fuera de cámara. James recordó haberla tomado en el picnic de la empresa, sin imaginar lo que ese instante iba a significar. Es perfecto, dijo él, y la voz se le suavizó sin permiso. Victoria tragó saliva, como si le costara decir lo siguiente. Cuando Emma murió, pensé que esa parte de mi vida había terminado. James la miró con una ternura que no exigía nada. Nunca imaginé que una niña de 8 años sin invitación entraría a tu oficina y lo cambiaría todo, terminó él, casi en un susurro. 8:75, corrigió Victoria con una sonrisa leve. Sí, aunque su papá tal vez tuvo algo que ver también. James tomó su mano, todavía sorprendido de que la imponente Victoria Hess pudiera mirarlo con tanta calidez, como si al fin se permitiera bajar la guardia. ¿Sabes? Esa silla vacía en tu oficina resultó ser lo mejor que nos pudo pasar. Demasiado pequeña, murmuró Victoria, repitiendo aquellas palabras del primer día, mientras se acercaba un poco más. Mejor siéntate aquí. Afuera, la nieve caía suave, y Lily soñaba en el sofá, abrazando ese osito que había visto pasar más cosas de las que cualquiera imaginaría. Dos personas que habían aprendido a vivir con huecos, con silencios y con espacios vacíos, ahora los veían llenarse poco a poco, sin prisa, pero de verdad, con algo nuevo. Una familia armada con partes rotas, pero más fuerte justo donde estaba remendada. Porque a veces, las sillas más vacías son las que terminan llevándonos al corazón más lleno. Y si esta historia te tocó por dentro,
Quédate cerca para más relatos que nos recuerdan las formas inesperadas en las que encontramos conexión y sanación. Porque las familias existen de muchas maneras, y a veces, las más hermosas son las que construimos nosotros mismos, un paso valiente a la vez.